visto básicamente las operaciones entre los conjuntos numéricos, que son los naturales, hemos visto los enteros, hemos visto los racionales, hemos hablado sobre los números reales y hemos hablado sobre los números complejos, ¿no? Básicamente a lo que nos interesa a nosotros son los números reales. Esto vamos a estudiar en este año, ¿no? En cálculo 1. Los números complejos, ya lo hemos dicho, eso lo van a ver en álgebra 1, ¿no? Bueno, de toda esta estructura numérica, naturales, enteros, racionales, reales y complejos, cada conjunto numérico tiene una, llamémoslo, una propiedad común, si vale el término, que lo identifica y lo hace propio, ¿ya? Que lo distingue de los demás, si vale el término, ¿ya? Por ejemplo, este conjunto de los números naturales, hemos dicho que son todos los números a partir del 1, ¿no? 1, 2, 3, etc. El 0, si queremos anotar al 0, vamos a utilizar n sub 0, hemos dicho, ¿no? Si utilizamos al 0. Pero estrictamente los naturales del 1, 2 y hacia adelante. Eso es lo que le identifica a este conjunto. Los enteros, del mismo modo, a los que me preguntaban, son todos los números, incluidos los naturales y los negativos, o los simétricos. Por ejemplo, el simétrico de 1 es menos 1. El simétrico de 2 es menos 2. El simétrico de 3 es menos 3. El simétrico de 4 es menos 4. Entonces, siempre hay que verlo de esa manera, ¿no? El simétrico. El 0 obviamente es el único elemento que no tiene simétrico, ¿no? Y es justamente el llamado también punto de referencia dentro de los números enteros. El conjunto de los racionales son todos los números de la forma P sobre Q, ¿no? Y eso también hemos hablado, ¿no? O sea, P es un número entero, Q también, donde Q debe ser diferente de 0. Todos estos números unidos, si vale el término, hacen los números reales, ¿no? Por eso hemos anotado como un conjunto numérico, ¿no? El conjunto de los reales es el conjunto más grande, si vale el término. Y todos los demás son subconjuntos. Bien. Entonces hemos visto las operaciones y básicamente aquí hemos visto lo que nos interesaba, ¿no? Lo que decíamos, las propiedades del conjunto de los números. A ver, aquí tenemos, okay. Decíamos todas las propiedades, ¿no? Dentro de lo que es la estructura numérica, como son los números, y lo hemos llamado a esa estructura numérica, estructura de cuerpo, ¿no? Bueno, hemos visto también básicamente para qué sirven los números reales. Justamente sirve para un método de demostración. Esto lo hemos visto ya en la anterior clase, ¿no? Bien. Aquí hay... Bien, hay estudiantes que están en la sala de espera. Ok, estamos admitiendo. Fíjense que al admitir a cada momento estudiantes, seguramente al otro lado les aparece una pantalla negra, ¿no? Que perjudica obviamente a los que estamos concentrados, ¿no? De ahí es que les dije que la asistencia es 10 minutos. De ahí para adelante, pues ya no tiene valor la asistencia. Pueden ingresar, obviamente, pero ya no tiene validez su asistencia. Buenos días, ingeniero, pero usted dijo 10 minutos de tolerancia y muchas personas ni siquiera 10 minutos se han tardado, la mayoría. A ver, ¿quién es el que está hablando? ¿Cuáles son sus datos? Yo, Inge. Mi ¿Cuáles nombre son es sus? Zurita Luis. Ya, ¿estás en la lista correctamente? Sí, Inge. Zurita, no te veo. Estás solo con el nombre seguramente. ¿Cuál es tu nombre? Luis Zurita, Inge. Luis Tapia, aquí hay Luis. No. Luis Zurita, No con Z. no estás acá en la lista. ¿No estás? Zurita Mire, es Inge, con... yo solamente me he retrasado 3 minutos máximo. No, no, obviamente, si estás en el intervalo de tiempo, tienen asistencia. Aquí está, Luis Zurita. ¿Cuál es Está el bien. formato que debes ingresar? Primero tu apellido, ¿verdad? Vale. Y luego los nombres. Hemos Vale. indicado eso cuántas veces.
Disculpa. Ya, entonces lo haremos correctas las cosas primero, ¿no? Primero apellido paterno, materno y sus nombres. Bien, les decía, todos los que han llegado tarde y en el intervalo no hay problema, están contemplados en la asistencia, no se preocupen de eso. Simplemente yo les recomiendo a los que van a seguir ingresando más adelante, por eso me refería, ¿no? Fíjense, aquí sale una pantalla y seguramente perjudica a los que están viendo, ¿no? Esa era mi recomendación. Obviamente, si están en el lapso de los 10 minutos, no hay problema, siguen ingresando, ¿no? Solamente estoy recordando a los que no están en el formato, ¿no? Miren, aquí estamos, Ademar, sigue entrando con el nombre, Alan Pinaya, Ariel Quispe, Darling Gualiani. No, pues eso ya es, yo creo, más que suficiente, ¿no? Creo que hemos repetido un montón de veces, ¿no? Ingresen con el usuario correcto, apellido paterno, materno y sus nombres, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, decíamos dentro del axioma de los números reales, lo primero, los números reales hemos dicho que tienen estructura de cuerpo, ¿no? Y justamente eso hemos probado en la anterior clase, ¿no? Una estructura de cuerpo tiene 11 axiomas, cumple con 11 axiomas. Además, está totalmente ordenado y completo, es decir, tiene 3 conjuntos de axiomas. Por una parte, cuerpo, por otra parte, ordenado y finalmente completo. Y para ser cuerpo, acá hemos definido los axiomas, ¿no? Por ejemplo, la asociatividad en la suma es válida dentro de los números reales, ¿no? La asociatividad en el producto es válida. La conmutatividad en los números reales es válida. Lo mismo, la multiplicación es conmutativa. ¿Cuál es el elemento neutro en la suma? A ver, eso también hemos visto en la anterior clase. Vamos a ver, preguntar. Fíjense, siguen ingresando. Bien, a ver. A ver, veamos quién está con el formato correcto. Ingeniero, Sí, adelante. buenos días, ingeniero. Ingeniero, ahorita acabo de entrar a la clase y solamente le quería informar que yo ya estaba desde más antes, ingeniero. Ah, ya, no hay problema. Se ha desconectado, tengo problemas con él. Ya, ok. Sí. Justamente para eso es la tolerancia de 10 minutos. No hay problema. La tolerancia es para eso. Estás dentro del tiempo, no Sí. descuida. Ya hemos Sí. dicho, si ingresan después, incluso hemos dicho de 10 a 15 minutos podemos esperar, pero no más, ¿no? Otros Sí, están ingeniero, no, ingresando. yo estaba mucho más antes de que empiece la clase, ingeniero, sí. Ya, perfecto, no hay problema. Ya, Se ha si desconectado y tiene que volver a entrar, ingeniero. claro, no, descuida, está bien. Aún todavía estamos en el tiempo de tolerancia, seguimos en el tiempo de tolerancia. Nos falta, a ver, unos cuantos minutos más. No, descuiden, pueden seguir ingresando. Ya, a ver, veamos. Laime Gracias, Gutiérrez, Carlos Andrés. Laime Gutiérrez. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Laime? ¿Cuál es el elemento neutro para la suma en los números reales? El elemento neutro es el cero, ingeniero. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque si sumas cualquier cantidad a cero, da la misma. Muy bien. ¿Y cuál sería el elemento neutro para la multiplicación? El 1, ingeniero. Muy bien. ¿Por qué? Porque multiplicado cualquier número por 1 da el mismo. Muy bien. Ok. Fíjense que hay personas que están muy atentas y eso es bueno, ¿no? Ya. A ver, veamos ahora otra pregunta. Para otro que está con su formato correcto. Oyola, Aroni, Gerson. Oyola. Sí, Inge. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuál es Buen día. ¿Cuál es el elemento simétrico para la suma de los números reales?
El elemento simétrico. ¿Cuál sería el elemento simétrico? Voy a practicar lo que es la prueba de atletismo. Una de ellas que es la velocidad. Debo manejar. Para básquet es muy distinto. Para voleibol mucho más distinto. Y también hay calentamientos de Gerson era. Estamos esperando. ¿Cuál es su respuesta? de un velocista. A la -1, ¿y qué? No. A ver, si el elemento fuera X, ¿cuál sería su simétrico? Menos X. Menos X. Menos X, exacto. Menos X. ¿Por qué? Porque sumado me da el elemento neutro, que es el 0. No, esa es la respuesta correcta para todos. No olviden, si el número real es X, su simétrico es menos X. ¿Por qué? Porque sumados, los dos me dan 0. ¿No es cierto? Y 0 es el elemento neutro para la suma. Ok, ahora, ¿cuál sería el elemento simétrico para el producto? Si el número fuera X, por ejemplo, ¿cuál sería su simétrico? Y aquí está en la diapositiva. X a la -1. X a la a la -1. Perfecto. Bueno, no sé en realidad quién ha participado, pero si quieren participar, levanten siempre la mano y para tomarse en cuenta, ¿no? Ya, muy bien. ¿Quién respondió? Yo, ingeniero. No sé quién es yo. Guayani Cruz Dalí, ingeniero. Ya, ok. Digan sus datos, identifíquense, ¿no? Miren, yo no los puedo ver al otro lado, ¿no? Ni ustedes pueden verme, obviamente, por cuestiones técnicas y económicas, ¿no? Si habilitamos la cámara, más bits de consumo y obviamente eso es costo, ¿no? Y bueno, no es necesario que se conecten con cámara, justamente un poquito para ayudarles en la parte económica, pero eso no implica que no se identifiquen, pueden identificarse, siempre identifíquense con su apellido paterno, materno y sus nombres, ¿no? El día del examen sí vamos a necesitar la cámara, ahí sí va a ser importante la cámara, ¿sí? Bien, ok. Entonces, el elemento simétrico para la multiplicación, si X es el número real, su simétrico es X a la -1. ¿Por qué? Porque multiplicado X por X a la -1 me da 1. Y 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿No es cierto? Ok, perfecto. Yo creo que hasta ahí se ha entendido. Luego hemos dicho que los números reales son ordenados. Es decir, existe un símbolo, este símbolo que significa menor o igual. A través de este símbolo se puede ordenar los elementos, ¿no? Y esto también hemos explicado en la clase anterior. Si un número está más a la derecha del 0, así lo hemos llamado, más a la derecha, obviamente es mayor que otro que está más cerca al 0. Y eso es por convenio, ¿no? Por convenio simplemente. Y al otro lado, los negativos, ¿no? Que también es por convenio, pero no siempre va a ser así. En alguna manera van a llevar, si no me equivoco, una matemática que vamos a ver más arriba, que es cálculo o, sí, ecuaciones diferenciales y geometría diferencial, y ahí vamos a ver que el negativo no siempre está a la izquierda, puede estar a la derecha, puede estar arriba, puede estar en cualquier lugar. Pero esa recta de los números reales negativos, pues por defecto al otro lado están positivos, ¿no? Eso es un convenio en realidad. Bien, también hemos dicho que es completo, ¿no? Hemos dicho que dentro de los números reales existe una completitud. Eso significa que los números reales son completos. De ahí es que yo puedo tomar partes de la recta real, o trozos, si vale el término de la recta real, que se llaman intervalos, ¿ya? Y un trozo de la recta real es un intervalo que puede ser abierto o cerrado. Y en función a eso decimos que es un conjunto, bueno, si en este caso ese trozo de la recta es A, entonces decimos que A es un intervalo que está acotado. No, de hecho, si es un trozo, tiene un final y tiene un inicio y un final.
¿no? De hecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase y justamente habíamos quedado en esa parte, ¿no? Bien. Ahora sí, ya vamos a ingresar a las propiedades. Esto ya pueden anotar en su cuaderno de apuntes, ¿ya? Bien. Teorema. Dentro de los números reales se verifican las siguientes propiedades. Seguimos hablando de los números reales porque es nuestra, ¿cómo diríamos? Que es nuestro ingrediente para todo el semestre, los números reales. Nos vamos a preocupar solo de ellos, no de los complejos. Y obviamente los números reales contempla a los racionales, contempla a los enteros y a los naturales, ¿no? Porque son subconjuntos. Entonces, cada vez que yo hable de números reales, hay que pensar también en los racionales, los irracionales, los enteros y los naturales, ¿no? Por defecto, ¿no? Porque son conjuntos que contemplan o están contenidos. ¿Cuáles son los elementos neutros? Bueno, los neutros ya hemos hablado, son el 0 y el 1 para la suma y el producto respectivamente. Y estos números son únicos, ¿ya? De ahí es que en algunos libros lo llaman existencia y unicidad de los elementos neutros, ¿ya? Ahora, la fórmula A igual a B, que es en realidad una relación de igualdad, ¿ya? Cuando yo le sumo a ambos lados por su simétrico, en este caso, ¿cuál sería el simétrico de B? Menos B, ¿no? Menos B, y aquí menos B. Entonces, ¿qué voy a tener? A menos B, y al otro lado, B menos B, o sea, ya hemos dicho, un elemento sumado a su simétrico es 0. Entonces, aquí va a aparecer 0. Pero no es lo que ustedes en la escuela decían, el B pasa a estar. No, en realidad no hay eso. Eso quiero que se olviden, ¿no? Eso también es una regla, probablemente para ayudar, pero una mala regla que nos mala costumbre. Nadie pasa, ¿no? O al menos alguien ha visto caminar una letra B, ¿no? No, nadie creo, ¿no? ¿Por qué aquí aparece B? Porque estoy componiendo. En otras palabras, estoy sumando a ambos lados de la igualdad por el recíproco de B, que sería menos B. Al otro lado va a aparecer menos B, ¿no? Porque no olviden que como es igualdad, algo que tengo que hacer en este lado, también debo hacer acá, ¿no? De ahí es que en algunos libros una igualdad es como una balanza, ¿no? Una balanza, donde si hago algo aquí, también debo hacer para que la balanza no cambie. Entonces aquí voy a restar por su recíproco. B menos B, 0. Y al otro lado aparece menos B. Pero nadie pasa a restar, pasa a dividir. No existe eso. ¿Ya? No es más que composición. Lo mismo ocurre en la división. Si yo tengo A igual a B, yo voy a dividir entre B. ¿Y qué es dividir entre su simétrico de B, no? B a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre B. Entonces, si yo le compongo o le multiplico por su simétrico, entonces aquí va a aparecer 1 sobre B, ¿no? 1 sobre B. Y al otro lado va a ser también 1 sobre B. Entonces, ¿qué voy a tener? A por 1 sobre B. Y B multiplicado por su simétrico, que es 1 sobre B, es 1, ¿no? Y 1 es el elemento neutro. Entonces, fíjense la manera como hay que operar con los números reales. Recomendación, nadie pasa a sumar, restar, nadie pasa a dividir, simplemente se trata de una composición de un elemento por su simétrico, ya sea para obtener 0 o 1 o cualquier otro elemento. Ya, importante. Luego, C es menor que 0. Si es menor, entonces, cuando le sumamos a un término, fíjense, C es menor que 0 significa que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier elemento sumado a ese va a ser mayor que 0, siempre y cuando el número A sea positivo, ¿no? O sea, un número positivo sumado a un negativo siempre va a ser mayor que 0, siempre y cuando se hace C menor que 0, ¿no? Por ejemplo, si tengo el 3 menos 1 es simétrico de 1, y eso es 2. 2 es mayor que 0, sí, en efecto, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense, siguen ingresando. Ese es el problema que no sé si estaba reclamando Zurita, pero miren, ya estamos aproximadamente a las 9 de la mañana, pero siguen ingresando. Y eso perjudica, fíjense, tengo que admitir y perjudica,
¿no? Entonces tienen que comprender, joven. No es que el docente sea malo, perverso, qué sé yo. No, no. Son simples reglas, ¿no? Que si queremos llevar adelante una clase de matemática para ingeniería sin interrupciones y concentrados todo el mundo, pues tenemos que entrar a las sesiones puntuales y evitar estos contratiempos. Justamente para eso es la tolerancia, ¿no? Para evitar contratiempos. Yo ingreso por lo general 5 minutos antes, más los 10 minutos de tolerancia, pues tienen 15 minutos, ¿no? Para evitar esos contratiempos o contingencias. Bien, otra propiedad. Cualquier número real A multiplicado por el elemento neutro de la suma, que es el 0, es 0. A este 0 también se lo llama elemento absorbente, ¿ya? Ahora, la presencia de un 0 no siempre implica 0, por si acaso. Si yo tengo x a la 0, ¿cuánto vale? A ver, voy a preguntar y esto me interesa. 1. 1, muy bien. Fíjense, no porque esté el 0 vale 0, ¿no? Entonces, la presencia del 0 no implica siempre 0. Muchos confunden. Entonces, cualquier número en la potencia, por ejemplo, aunque la base sea negativa, menos x elevado a la 0, ¿cuánto es? Menos x. No, no, no. Menos x elevado a la 0. 1. 1 Uno. sigue siendo 1. 1, sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces, si la base es positivo o negativo elevado a 0, sigue siendo 1. Muy bien. El producto de menos 1, que es el recíproco de 1, multiplicado por cualquier número real, me da el recíproco de ese número. Ya. Por ejemplo, si yo tengo menos 1 por A, es menos A. Alguien, por ejemplo, decía menos por más, menos. No existe eso, jóvenes. No existe. Simplemente se reconoce de que el producto de un número real cualquiera multiplicado por un simétrico, pues igual al simétrico de ese número. El simétrico de A es menos A. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el simétrico de A multiplicado por B, es lo mismo que el simétrico del producto de A por B. Así se lee, el simétrico del producto de A por B. Ustedes decían esto, menos por más, menos. No, no existe eso. ¿Ya? Simplemente hay que reconocerlo como la operación del simétrico por un número real cualquiera es igual al simétrico del producto. ¿Ya? Ahora, si A es menor que B y C es menor que D, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo sumar, fíjense, A con C, voy a sumar, y B con D, y el sentido de la desigualdad no cambia, es el mismo. ¿No? Fíjense, es menor o igual, acá menor o igual, se mantiene, pero siempre y cuando se cumpla con esta condición. Si tengo A menor o igual que B, ¿qué hago? Si yo quiero comparar sus simétricos, si quiero comparar, porque el simétrico de A sería menos A, el simétrico de B sería menos B. Entonces el sentido de la desigualdad cambia. ¿Ya? Entonces, dados dos números reales, A menor o igual que B, yo quiero comparar sus simétricos, se puede comparar, pero va a cambiar el sentido de la desigualdad. Bien. Si C es un número menor que 0, eso significa negativo, entonces A menos B, yo tengo A menos B, estoy comparando, entonces si le multiplico C, que es negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia. Por ejemplo, 4 es menor que 7. 4 es menor que 7, verdadero. Si le multiplico por menos 2, ¿cuánto voy a tener? Aquí tenía 4. Multiplicado por menos 2 es menos 8. Y al otro lado, ¿cuánto hemos comparado? 4 es menor que 5, por decir. ¿Ya? Es menor, ya. Y si le multiplico por 2 es menos 10, ¿no es cierto? Y menos 10 ha cambiado el sentido de la desigualdad, desde luego, porque menos 10 es menor que el producto de A por menos 2, que en este caso era menos 8. Entonces, menos 8 es mayor que menos 10, desde luego, ¿no? Y eso está en la recta real, ¿no? Entonces, al multiplicar un número negativo en una desigualdad, el sentido cambia. Ahora, si A es distinto de 0, entonces el producto del mismo número siempre va a ser mayor que 0. Siempre. Por ejemplo, si yo tengo 2 multiplicado por el mismo 2 es 4. 4 siempre va a ser mayor que 0, sí, siempre.
Pero en particular 1 siempre debe ser, para el caso que 1 como número positivo debe ser mayor que 0, ¿no? Y eso nos está indicando acá, distinto de 0. En el caso de la división, si A es mayor que 0, tengo 1 sobre A, además distinto de 0, ¿no? No puede ser 0. Es mayor que 0. Si B es mayor que 0, entonces el sentido de la desigualdad A mayor o igual que B, dividiendo ambos términos, el sentido de la desigualdad cambia. Es menor o igual. Fíjense, cambia aquí, de mayor a menor o igual. Obviamente eso es cierto, ¿no? Si dividimos un número entre otro número, obviamente esto va a hacer que el número sea mucho más pequeño, ¿no? Entonces un número racional, fíjense, estamos hablando de los racionales. Y los racionales son números que están dentro de los reales. Bien. Espero que este teorema se haya tomado en cuenta, hayan tomado como apuntes, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Vamos a volver en unos minutos. Voy a enviarles el enlace para la segunda parte y vamos a ya hacer aplicaciones de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Y una de las aplicaciones hemos dicho que son justamente las inecuaciones o ecuaciones con valor absoluto. Bien, volvemos en unos cuantos minutos. Si x es menor que 0, entonces dice, anote como el simétrico. Y acá está el simétrico, ¿no? En síntesis, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo, siempre. Si tengo acá positivo, 7. Si tengo negativo, 7. En el único caso es cuando el número es 0. El valor absoluto de 0 siempre va a ser 0, porque el 0 no tiene signo, ¿no? O sea, no es positivo ni negativo. Y ese caso está acá, pues, ¿no? Si x es mayor o igual que 0, es el mismo, dice, ¿no? Entonces, si es 0, el mismo 0. Bien. Ahora, el valor absoluto de un número cualquiera, eso es lo que estamos anotando aquí como observen, nunca es negativo, ¿no? Nunca, siempre va a ser positivo. 7, 7. Específicamente, entonces decimos que el valor absoluto de un número real x siempre va a ser mayor que 0. Para cualquier número x que pertenece a los reales. Bien, con este ejemplo entiendo de que hayamos logrado entender. A ver, vamos a habilitar. Estamos en... Estamos 60 participantes. Bien, ¿se observa la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bien, vamos a hacer unos 2 ejemplos más para esto del valor absoluto, porque obviamente seguramente hay dudas y evitemos las dudas. A ver, vamos a organizar esto. Ya, si tenemos por ejemplo un número, a ver, veamos, x que sea igual a 4, ¿ya? ¿Cuál sería su simétrico? Menos 4. Menos 4. Menos x, vamos a anotarle así, va a ser igual a menos 4, ¿no es cierto? Su simétrico. Este x, bueno, el x tiene su simétrico y el 4 también tiene su simétrico. En la recta real, me refiero a la recta real, si graficamos en la recta real, hay un punto, por lo general, por convenio, hemos dicho un punto 0, 0, y de ahí para adelante hemos considerado a los negativos, o sea, a los reales, así también se los anota reales positivos, y al otro lado, a los reales negativos.
Entonces aquí va a estar, qué sé yo, el número x, su simétrico al otro lado, menos x. Pero esta distancia, me refiero desde 0 hasta acá, es la misma, ¿no es cierto? Es la misma. Entonces de ahí decimos que el valor absoluto de x es esta distancia, ya algunos también lo conocen como la distancia del valor absoluto, y desde 0 hasta menos x es la misma. Entonces el valor absoluto de menos x del simétrico es la misma. Entonces, si este número es 4 y este es menos 4, entonces fíjense, de aquí hasta el 4 es la misma distancia, ¿no es cierto? O sea, desde este punto hasta 4 es la misma y acá también es la misma. Entonces de ahí decimos que el valor absoluto de 4, de acuerdo a la regla, a la definición, 4 es mayor que 0, ¿no es cierto? Ahora vamos a anotar aquí la definición. El valor absoluto de x es igual, o está definida. Coloco el mismo x, ¿ya? Si x es mayor o igual que 0. Y coloco el simétrico, o menos x, como quieran llamarlo, cuando x es menor que 0. En este caso, 4 está aquí, es mayor que 0, ¿no? Está aquí. Entonces, ¿qué dice? Anota el mismo. Ok, voy a anotar el mismo, 4. El mismo, 4. Pero el simétrico de menos 4, bueno, sí, su simétrico, el valor absoluto de menos 4, ¿cuánto va a ser? Estoy aquí, x es menor que 0. Anote, dice el simétrico, es decir, menos, y el número es menos. Entonces, menos 4. Y aquí tengo el simétrico del simétrico. Y eso es igual al mismo número 4. Entonces, fíjense, 4, 4. Entonces, de ahí decimos que el valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el valor absoluto? ¿Es necesario otro ejemplo más? Yo creo que se ha entendido con este ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué el valor absoluto es 0? Obviamente el valor absoluto es 0 porque si me encuentro en este punto, acá, 0, el 0 no tiene signo, ¿no? ¿Y qué distancia tiene el 0 en ese punto? No tiene ninguna. Por tanto, de ahí decimos que el valor absoluto de 0 siempre va a ser 0, ¿no? Siempre. Bien. Sigamos. Propiedades del valor absoluto. Anoten. Teorema. Para cada par de elementos x y y son números reales, ¿no? Se cumple. El valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Hemos anotado esto, ¿no? Hace un momentito y les he explicado, ¿no? Porque la distancia de esta es la misma que esta. Por tanto, son iguales. Y el valor absoluto siempre va a ser mayor que 0. Eso también hemos dicho, ¿no? Que el valor absoluto de un número real siempre va a ser positivo, nunca es negativo. Y eso estoy anotando acá, mayor o igual que 0. El valor absoluto de un número x es mayor, siempre que x sea distinto de 0. De hecho, ¿no? Si es un número 4, por ejemplo, hemos dicho que el valor absoluto de 4 es 4. ¿No? El valor absoluto de menos 4 es 4. ¿4 es mayor que 0? Sí, ¿no? Siempre se va a cumplir esto. El valor absoluto de un número x, ¿ya? Es el valor máximo entre x y menos x. ¿No? Me refiero a que si es 4, su valor absoluto es 4. Y si es menos 4, es 4. O sea, el máximo de menos 4 es 4, ¿no? Si recordamos el teorema de la completitud, ¿no? Hemos dicho que los números reales son completos y hemos visto ahí el axioma del supremo, ¿no? El máximo de menos 4 va a ser 4, ¿no? Bien. Propiedad 2. El valor absoluto del producto de dos números reales, no solo dos, pueden ser 3, 4, etcétera, es igual al valor absoluto de cada uno. En este caso, x, valor absoluto por valor absoluto de y. En la división también se distribuye el valor absoluto.
1 sobre x es igual al valor absoluto de 1, pero el valor absoluto de 1 es 1, ¿no? 1 sobre el valor absoluto de x. El valor absoluto no se distribuye respecto de la suma, no se distribuye, no es distributivo. Pero si yo quiero distribuir, tengo que anotar como una desigualdad. Por tanto, valor absoluto de x más y es menor o igual, que no es lo mismo que igual, es menor o igual, valor absoluto de x más valor absoluto de y. A esto se lo denomina la desigualdad triangular. ¿Ya? Ahora, si yo quiero distribuir el valor absoluto en una resta, puedo hacer, pero siempre y cuando ambos estén en valor absoluto. El minuendo y el sustraendo, ¿no? En este caso, valor absoluto de x menos valor absoluto de y. ¿A qué es igual? Es menor o igual, no es igual, es una desigualdad. Es menor o igual que al valor absoluto de x menos y. ¿Ya? Bien. Estas son propiedades muy importantes que vamos a aplicar ahora al momento de resolver. Bien, con estos conceptos y estas herramientas ya podemos empezar a la par o ingresar a la parte de las aplicaciones. Bien, ingresemos. Bueno, aquí están las mismas propiedades que hemos visto. Como subtítulo pueden anotar desigualdades e inecuaciones. ¿Qué es una desigualdad? ¿Alguien puede participar? ¿Qué es una desigualdad? Y eso han visto en colegio, en escuela en realidad. ¿O qué es una inecuación? ¿Alguien puede participar? Una desigualdad, Inge. Una inecuación es una Desigualdad. desigualdad. Ya, más o menos. Bueno, como para partir está bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de una inecuación? A ver, veamos. Cuevas, Cruz, Jefferson. Cuevas, Cruz. Cuevas. Bueno, creo que no está en sala, ¿no? Estamos verificando. No está en sala. Guayani, Cruz, Darling. Sí, ingeniero. ¿Qué es una inecuación? Es la desigualdad. Es una desigualdad que existe entre dos expresiones, pienso, ¿no? Entre dos expresiones. Sí, Ya más. sí. ¿Qué más? Ya que existen a ver los signos mayor, menor, igual, por eso sería una desigualdad en sí. Ya. ¿Qué más? Y ahí está en la diapositiva, ¿no? Se está viendo. Una inecuación, en efecto, es una desigualdad. Pero esta, por ejemplo, es una desigualdad. ¿Dónde está? A ver, veamos. Esta, por ejemplo, es una desigualdad. ¿No? ¿Se observa? Es una desigualdad. ¿Pero será inecuación? Darling. Sí, yo digo que sí, ingeniero. ¿Es una inecuación? Sí, porque la inecuación es la desigualdad que existe entre ambas expresiones. No, eso hace un momento hemos hablado sobre eso. Y les voy a explicar. Esta no es una inecuación. Es una desigualdad simplemente. Ahora, ¿por qué no es inecuación? Una inecuación, en efecto, es una desigualdad, pero dentro de la estructura debe haber cantidades desconocidas, llamadas también incógnitas. Acá, por ejemplo, A y B se utilizan las primeras letras, hemos dicho, para denotar constantes o números conocidos. Pero si yo lo colocara acá, X, y acá yo le colocara Y, y acá lo colocara X, y aquí Y, ahora sí, esto es una inecuación. ¿Se entiende?
porque X y Y son incógnitas, ¿no es cierto? Y puede haber también, qué sé yo, constantes, puede haber. No, me refiero a que, por ejemplo, acá puede haber 2X. Y acá puede haber, qué sé yo, 3Y. Y aquí, no sé, otro número. Esta es una inecuación, porque existe X y Y que son incógnitas. Entonces, en síntesis, ¿qué es una inecuación? Es una desigualdad en la que existen cantidades desconocidas llamadas incógnitas. Pero esas incógnitas se pueden resolver o se pueden hallar si se las puede encontrar. Ahora, esa incógnita llamada X, Y, las últimas letras, ¿no?, por lo general no están descritas en términos de igualdad, sino siempre van a estar en términos de desigualdad. Por tanto, la solución de una inecuación es un conjunto solución. Conjunto solución. Eso significa que la solución van a ser trozos de recta real, si vale el término. Trozos de recta real. Es decir, conjuntos acotados. ¿Ya? Entonces, el conjunto solución en una inecuación es un intervalo, o llamado también conjuntos acotados, ¿ya? Más conocido como intervalos. Pero no olviden que un intervalo es un conjunto acotado. A diferencia de una ecuación, pues en una ecuación la solución son puntos. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, a lo más dos, y estos dos son puntos, ¿no? X igual a 2, X igual a 3, son puntos. En cambio, en una inecuación las soluciones van a ser X mayor que 5, por ejemplo. Ya ese es un conjunto solución, es un conjunto acotado, es una cota, ¿no? Y eso lo llamamos intervalos. Eso es importantísimo, ¿ya? Bien. Bueno, eso yo supongo que lo han visto en colegios, eso se ve en escuela incluso, ¿no? Bien, ahora, dentro de bueno, entonces empecemos a recordar, si vale el término, ¿qué es un intervalo? Pues un intervalo no es más que un conjunto acotado. Importante eso, como apunte, ¿no? Un intervalo es un conjunto acotado. Y el conjunto puede ser acotado, fíjense, como este caso, ¿no? A B, está acotado. O puede ser acotado simplemente como una máxima cota superior, una mínima cota inferior. Todos los elementos acá. Y si está cerrado, fíjense aquí está cerrado, por tanto sería un supremo y este un ínfimo, ¿no? Y en ese caso se le denomina como intervalo cerrado, desde A hasta B. Esta manera de denotar, fíjense cómo estoy denotando, entre corchetes, intervalo cerrado. A, B, A, B. Donde X pertenece a los reales, es decir, aquí está X, ¿no? Aquí está X. Todo ese intervalo. Es un conjunto acotado. La condición es que X debe ser mayor o igual que 0. O sea, incluso puede tomar el valor de A, ¿no? Mayor o igual. Y tiene que ser menor o igual que B. Menor o igual que B, que este puntito, ¿no? En cambio, en un intervalo abierto, fíjense cómo estoy denotando. ¿Ya? Fíjense cómo estoy denotando. Entre otros utilizan paréntesis incluso para denotar los conjuntos abiertos. Son todos los intervalos en la que estos puntos que están en X es mayor que A, simplemente mayor, pero no puede ser igual. Es decir, A no está contemplado, no es parte del intervalo. Por tanto, esta es una mínima cota superior. Y esta es una máxima cota inferior. No es supremo ni ínfimo, por si acaso. Y eso hemos visto en la clase anterior. Entonces, es intervalo abierto cuando solo tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. En otras palabras, A y B es abierto, también lo llaman. Puede ser. Ahora, si combino esto, puede ser, fíjense en este caso, es un intervalo semiabierto, lo llaman, creo otros. Los infinitos, por si acaso, siempre son abiertos, ¿no? Fíjense, desde el menos infinito hasta A, pero A también es abierto. A abierto, ¿no? Luego tengo desde menos infinito A cerrado, pero A es cerrado. Aquí está A cerrado. Entonces, significa que X pertenece a los reales, X es menor o igual que A. Entonces, aquí está X, toda esta parte.
este otro tipo de intervalo, A es abierto, infinito positivo también es abierto. Fíjense, A, infinito. Son todos los X mayores que A, entonces están en esta parte, a la derecha. Toda esta parte. Y así puedo ir combinando, ¿no? Este otro intervalo, cerrado en A, abierto en B. Cerrado en A, abierto en B. Sí, aquí me falta un punto, ¿no? Aquí cerrado en B. Abierto en B. Aquí debía haber un punto abierto. Y luego los infinitos, ¿no? Fíjense, los infinitos siempre son abiertos. Menos infinito hasta más infinito. También se puede denotar así. O decir que X está comprendido entre menos infinito hasta más infinito. O también puedo denotar así, ¿no? Desde menos infinito a un conjunto A, unión desde A hasta el conjunto más, o hasta el más infinito, ¿no? También puedo denotar de esa manera. Estos intervalos nos sirven justamente para denotar soluciones de una inecuación. ¿Ya? Bien. Con este concepto, entonces, hablemos sobre desigualdades lineales y cuadráticas. Ahora, las desigualdades pueden, dependiendo de cómo se presente la variable, pueden ser todas lineales o cuadráticas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo va a ser lineal? Cuando la variable x tenga exponente 1, ¿no es cierto? Lineal. Y cuadrática cuando se esté elevado al cuadrado. Y si es cúbica, bueno, si esté elevado al 3, cúbica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una desigualdad lineal va a ser una forma polinómica p de x menor o igual que 0, o puede ser mayor o igual que 0. Y además puede tener una variable, x. Puede tener dos variables, x y y. Inecuación lineal con dos variables sería, ¿no? Y sería una inecuación lineal con dos variables. Muy bien. Y para hallar el conjunto de solución se aplica todas las propiedades equivalentes, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Valor absoluto, el teorema de que los números son ordenados. Y estos teoremas que también nos van a ayudar. Ya, apuntemos entonces. B es mayor que 0, significa positivo. Si tengo un número a al cuadrado mayor que 0, ya hemos dicho que todos los números elevados al cuadrado siempre son positivos, ¿no? Siempre. Entonces, mayor que 0 o mayor que b, sí, solo sí, a, me refiero a la raíz, si vale el término, ¿cómo hallo a? Con la raíz, ¿no? La raíz de a al cuadrado va a ser mayor que la raíz de b. O la raíz de a va a ser menor que el recíproco de la raíz de b. El recíproco. Ya, entonces siempre esto nos va a servir para resolver inecuaciones. No olviden que este símbolo O, tal vez sería bueno que lo separemos, significa disyunción. Si ustedes recuerdan álgebra y están llevando lógica, esto es la disyunción, ¿no? Disyunción. Muy bien. Si B es mayor que 0, ya, mayor que 0, similar a esto, simplemente mayor, ¿no? Entonces va a estar comprendido entre A, la raíz de A, entre la raíz de el recíproco de raíz de B, ¿no? Entre el B y su recíproco. Su equivalente, me refiero al equivalente de la conjunción, porque esta es una conjunción I, ¿no? I. Para efectos de resolución, esta disyunción para nosotros se va a transformar en unión. Y esta conjunción se va a transformar en intersección. Ya, eso para resolver inecuaciones. Los teoremas anteriores son equivalentes y válidos y se utilizan en la relación menor o igual o mayor. O sea, esto puede cambiar. Puede ser menor o igual, no hay problema, aquí va a ser menor o igual, menor o igual. No. Acá también puede cambiar mayor. Yo voy a decir mayor y aquí mayor. Funciona. Ahora, teorema. Si A es mayor que 0, positivo, y B también mayor que 0, ambos positivos. Entonces yo puedo elevar al cuadrado A y B, ya, puedo elevar al cuadrado, y eliminar los cuadrados no va a afectar. Se mantiene la desigualdad, no afecta. Ya, a eso se refiere. Teorema.
para todo número real, x se verifica. La potencia o el cuadrado del valor absoluto, este es un teorema importante que vamos a ver más adelante y nos va a servir. Si yo tengo la variable x y está dentro del valor absoluto, puedo elevar al cuadrado. Desaparece el valor absoluto y solo me queda x al cuadrado. O su equivalente, si dentro del valor absoluto tengo x al cuadrado entre valor absoluto, eso puedo anotar como x al cuadrado simplemente. Esto va a ser importante. Recordemos que esto es raíz cuadrada de x, ¿no? Indica explícitamente la raíz cuadrada positiva de x. No vamos a considerar la negativa, o siempre que sea necesario, o intuitivamente asumimos que también implica la raíz negativa, ¿no? Bien. Fíjense, Alondra Ulloa recién está ingresando Ulloa. Bueno, ya es el colmo, ¿no? Por eso es que hemos recomendado. No es lo que indican muchos, ¿no? De que no hay tolerancia. La tolerancia es excesiva, ¿no? Miren, ya vamos a terminar la clase en 5 minutos y recién está ingresando. Ya es el colmo, ¿no? Bueno, pero esto ya hemos advertido, ¿no? No vamos a volver a repetir en las siguientes clases. Teorema. Si tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto también puedo anotar como valor absoluto de x. Esto es importantísimo, ¿ya? Justamente porque la raíz cuadrada de una potencia de índice par, en este caso x al cuadrado, se simplifica, decimos, ¿no? Este 2 se simplifica con el índice que voy a tener x. No, no es así. Tenemos más menos x en realidad. Positivo y negativo. Y el valor absoluto de más menos x es justamente el valor absoluto de x, ¿no? Entonces esto es equivalente. Bien. Bien, yo creo que en la siguiente clase vamos a ver los métodos para resolver inecuaciones. ¿Alguna pregunta? Para finalizar la clase. ¿Ninguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿nos puede pasar el Word, el tema, por favor? Bueno, yo entiendo de que han tomado apuntes, ¿no? ¿Se ha tomado apuntes o explícitamente para qué necesita? Ingeniero, Bueno, para repasar, por favor, es que solo nos tengo puede enviar. Ok. De todas maneras voy a subirlo a la plataforma. Ya, el documento este que hemos visto ahora, pero les sugiero para adelante tomen apuntes. Ya, así como si fueran clases presenciales. Ya les dije, las clases presenciales, ¿cómo son? Pupitre, lápiz, cuaderno, máquina de calcular o computadora, qué sé yo. Ustedes en casa deben ubicarse en una mesa, escritorio, en el mejor de los casos, y al lado derecho su pantalla. Y delante de ustedes su cuaderno de apuntes, anotando todo lo que se está explicando. Ahora, si ustedes están viendo desde la comodidad de su cama o el sofá, obviamente necesitan este documento para ver nuevamente, ¿no? Pero recomendación para adelante, tomen apuntes. Y siempre que sea necesario, obviamente vamos a subir el documento que sea necesario, ¿no? Pero sugerencia, hay que tomar apuntes, así como si fueran clases presenciales. ¿Está bien? Ya muchachos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Voy a subirlo este documento a la plataforma. Bien, que tengan buenos días y nos vemos el día lunes.